Mi vecino me pidió un favor y arruinó mi vida. Si estás escuchando esto de noche, tal vez entiendas por qué nunca volví a confiar en la gente que vive al lado. Siempre pensé que los vecinos eran solo eso, vecinos. Personas que saludas en el ascensor y que olvidas en cuanto cierras la puerta. Pero hace 2 años cometí el error más estúpido de mi vida. Acepté hacerle un favor a uno de ellos. Y desde entonces, nada volvió a ser normal. Vivía solo en ese entonces, un apartamento pequeño, 4º piso, nada especial. Trabajo remoto, mi rutina es simple y el barrio es tranquilo. Era de esos edificios donde nadie habla con nadie. Te cruzas en silencio, una sonrisa incómoda y ya. El tipo vivía justo al lado. Nunca supe su nombre al principio. Solo sabía que estaba ahí, porque a veces escuchaba pasos tarde en la noche. No era raro, pero tampoco era normal. Lo conocí en el ascensor. Una persona tranquila, amable, un poco cansado, de esos tipos que parecen buena gente, pero que tienen algo en los ojos que no sabes explicar. Me preguntó si yo vivía solo. En ese momento no me pareció raro. Ahora, ojalá lo hubiera sido. Todo empezó con saludos diarios, comentarios casuales, pequeños favores, como recibir paquetes. Nada fuera de lo normal, hasta esa noche. Eran como las 10:30 de la noche cuando tocaron mi puerta. Nadie toca puertas a esa hora si no es algo raro. Abrí la puerta. Era él. Tenía cara de preocupación, pero hablaba tranquilo. El favor, necesitaba salir urgente. Algo familiar. No podía explicar mucho. Solo me pidió una cosa, que si podía estar pendiente de su apartamento. No cuidar, no entrar, solo estar pendiente. Me dijo que tal vez alguien pasaría a buscar algo, y que solo debía decir que él volvería pronto. No sé por qué. Pero algo en esa frase me incomodó, pero acepté. Supongo que porque soy de esos idiotas que dicen sí por educación. Los primeros días fueron normales. Nadie vino, nada pasó. Hasta la 3ª noche. Sonidos en el pasillo, pasos lentos y alguien que se detuvo frente a su puerta. Miré por la mirilla. Era una mujer. No la había visto nunca en el edificio. No tocaba. Solo miraba la puerta, inmóvil. Estuvo ahí, como 2 minutos. Luego se fue. Esa noche me costó dormir. Pero me convencí de que estaba exagerando. Empiezan más cosas, luces del apartamento encendiéndose solas, ruidos leves, golpes suaves. El problema es que yo tenía su llave. Me la había dado, por si acaso, y cada vez que escuchaba algo, recordaba eso. La paranoia crece. Empecé a pensar cosas estúpidas, como que alguien estaba entrando. Pero nunca ves a nadie. Una mañana me llegó un mensaje, número desconocido. Solo decía, ¿él te dio algo? Nada más. Respondí, ¿quién eres? No contestaron. Otro mensaje, no abras la puerta si vuelven. Ahí empiezas a asustarte de verdad. Intenté llamar a mi vecino, apagado. Llamé a administración. Nadie sabe nada. No dejó aviso. Ahí fue cuando entendí algo. Yo no sabía nada de él, ni apellido, ni trabajo, nada. Esa noche tocaron la puerta. Lento. 3 golpes. No abrí. Una voz desde afuera. Sabemos que estás ahí. Mi corazón estaba acelerado. Luego dijeron algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Solo queremos lo que él dejó. No abrí, no hablé, no respiré, escuché pasos alejándose. Me mudé 2 semanas después. Nunca volvió el vecino. El apartamento quedó vacío meses, como si nadie hubiera vivido ahí. Intenté investigar. Redes sociales, nada. Nombre en el buzón, falso. A veces me pregunto qué era lo que guardaba, o quiénes eran esas personas. Pero una noche, antes de mudarme, encontré algo bajo la mía, un sobre, dentro, una llave y una nota. Gracias por no abrir. Hasta hoy sigo sin saber si eso fue un agradecimiento o una advertencia, pero tengo algo que confesarles. Nunca le conté esto a nadie, porque cada vez que lo recuerdo, siento que algo dentro de mí se encoge. Pero la verdad es que sí entré al apartamento. No esa noche, ni al día siguiente. Pero unos días antes de mudarme hice algo que juré que no haría. Usé la llave. El pasillo estaba en silencio, ese tipo de silencio que no es normal, el que parece que te está escuchando. Recuerdo que miré a ambos lados, como si alguien pudiera salir de la nada. La llave entró suave, como si nadie la hubiera usado en mucho tiempo. Y cuando giré la manija, lo primero que sentí no fue miedo. Fue frío. No temperatura literal, no era el aire, era esa sensación rara, como cuando entras a un lugar donde pasó algo que no entiendes. Entré despacio al departamento, no había muebles.
Nada, ni sofá, ni mesa, ni televisión, solo un espacio vacío, con las persianas cerradas. Detalle inquietante. Lo raro no era que estuviera vacío, era que no parecía abandonado. Piso limpio, sin polvo, olor neutro, como si alguien lo mantuviera así, a propósito. Cuando di el primer paso, el suelo crujió. Y ese sonido se sintió más fuerte de lo que debía, como si el lugar estuviera demasiado callado. Caminé hacia la cocina, todo en orden, pero me entró la curiosidad. Abrí la nevera, vacía, solo una botella de agua abierta. Eso me generó intriga. No estaba vencida, no estaba vieja, era reciente. Ahí fue cuando algo cambió, porque por primera vez pensé que tal vez él sí había vuelto, y que yo no lo había visto. Dudé mucho antes de abrir la habitación. No sé por qué, pero sentía que si encontraba algo ahí, ya no podría olvidarlo. La manija estaba fría. Abrí despacio. La puerta empezó a crujir. Había una cama, sin sábanas, solo el colchón directamente sobre la base, y una silla. Nada más. Un detalle me parecía muy raro. La silla estaba frente a la pared. No frente a una ventana, no frente a una mesa, frente a una pared completamente vacía, como si alguien se sentara ahí, solo a mirar. Recuerdo que me quedé quieto varios segundos, tratando de imaginar qué tipo de persona vive así, sin fotos, sin ropa, sin nada, como si no quisiera dejar rastro. Antes de salir vi algo en el suelo. Una hoja doblada. La recogí. Pensé que era basura o una factura, pero no. La hoja era una lista, escrita a mano, nombres, muchos nombres, algunos tachados, otros no. Y entre ellos estaba el mío. Mi piel se erizó por completo y sentí un viento helado en mi espalda. No pensé, no analicé, no entendí nada, solo salí rápidamente. Estaba muy agitado, cerré la puerta, giré la llave y me fui directo a mi apartamento. Mientras caminaba apresurado, mi respiración era muy agitada. Llegué a mi apartamento y cerré con doble llave. Miré por la ventana. Tenía un peso enorme, con sensación de que me seguían. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni ninguna, hasta que me mudé. Solo cuando llegué a mi nuevo apartamento pude dormir tranquilo, aunque aún con pesadillas. A veces me pregunto por qué estaba mi nombre ahí, si me conocía antes, si me eligió, o si solo tuve mala suerte. Aún recuerdo el sobre, la llave, la nota. Gracias por no abrir. Pero yo sí abrí, y eso es lo que más me pesa. Porque si esa lista era real, entonces alguien sabía que yo había entrado. Y hasta hoy sigo preguntándome si alguna vez tacharon mi nombre. Durante meses intenté olvidarlo. Cambié de barrio, cambié de ruta al trabajo, incluso cambié de número. Pero hay cosas que no se quedan en un lugar, se quedan en la cabeza. El nuevo apartamento era más pequeño, más viejo, pero al menos nadie me conocía. En mi hogar, cafetera vieja, ventana con ruido de buses, vecina que barría temprano. Intenté volver a la normalidad. Trabajaba remoto, encendía el computador, respondía correos, hacía reuniones en las que nadie encendía la cámara. Por fuera, todo estaba bien. Por dentro, no tanto. Hay una cosa que nadie te dice sobre ver tu nombre en una lista. No puedes olvidarlo, porque no sabes qué significa. ¿Era una amenaza? ¿Una advertencia? ¿Una coincidencia? Y mientras no lo entiendes, tu cabeza inventa respuestas peores. Al principio eran cosas pequeñas. Revisar 2 veces la cerradura, mirar por la mirilla sin razón. Bajar el volumen del televisor en la noche me decía a mí mismo que estaba exagerando. Pero luego empezaron los detalles. Una tarde, al salir a comprar pan, sentí que alguien caminaba detrás de mí. No giro brusco, no pasos rápidos, no persecución, solo presencia. Volteas, nadie. Esa fue la primera vez que pensé algo que no quería pensar. ¿Y si no había terminado? Mi trabajo se empezó a afectar. Correos sin responder, reuniones donde se queda en silencio. Jefe preguntando si está bien. Un día mi jefe me dijo algo que todavía recuerdo. No sé qué te pasa, pero ya no estás aquí. Y tenía razón, porque una parte de mí seguía en ese apartamento vacío. La idea de investigar no llegó de golpe. Llegó una madrugada. No podía dormir. Recuerdo la hora exacta. Scrolling en el celular. Y sin pensarlo mucho, escribí en Google: ¿cómo saber si alguien te está siguiendo? Después de eso, todo cambió. Foros, historias, consejos paranoicos, leí cosas que no debí leer. Y entre todo eso apareció una idea que se me metió en la cabeza: contratar a alguien, un investigador privado.
Suena extremo, hasta que te pasa algo que no entiendes. Y lo peor es que ya no buscas respuestas. Buscas paz. Encontré su número en una página vieja, nada elegante, sin fotos, sin redes sociales, solo un teléfono y un correo. Eso debió ser una señal, pero igual escribes, contestó rápido, muy rápido, más rápido de lo normal. Solo dijo, podemos hablar mañana, en persona. Café normal, era mayor de lo que imaginaba. Camisa sencilla, mirada cansada, voz tranquila. No parecía detective de película. Parecía alguien que ya había visto demasiado. Le conté todo. La lista, el apartamento, el sobre. No me interrumpió ni una vez. Solo escuchaba. Pero cuando terminé, se quedó en silencio. Pensé que me diría que estaba exagerando. Pero no. Lo que dijo cambia el tono. Me preguntó algo que me heló. ¿Por qué abriste la puerta? Le dije que no sabía, que solo quería entender. Entonces suspiró, como alguien que ya sabía el final de la historia. Nunca voy a olvidar lo que dijo después. Hay cosas que es mejor no investigar. Pero yo ya estaba demasiado adentro. Cuando alguien te pone en una lista, quieres saber por qué. Dudó unos segundos, luego dijo que lo pensaría. Y antes de irse, me dejó una advertencia. Si empezamos esto, no hay vuelta atrás. Esa semana fue eterna. Estaba alerta a todo, lavar platos en silencio, apagar luces temprano, revisar ventanas 2 veces. Vivía como si alguien fuera a tocar la puerta en cualquier momento. Me llamó un jueves. ¿Lo recuerdas? Claro. No saludó, solo dijo, necesitamos hablar, esta vez más tenso. No fuimos a un café, fuimos a caminar. Eso me incomodó. Dice, los lugares cerrados tienen oídos. Ahí sabes que algo no va bien. Me dijo que investigó el edificio antiguo, registros básicos, y lo que encontró no tenía sentido. El apartamento sí existía, pero la identidad no. El nombre que usaba era falso. Revisó contratos viejos, y ahí fue donde todo se puso raro. El apartamento había sido alquilado muchas veces. Corto tiempo, gente que se iba rápido, sin dejar rastro, y luego dijo algo que me hizo sentir enfermo. No eres el primero. Sentí que el mundo se inclinó un poco, como cuando te baja la presión y todo se vuelve lento. Después de eso, empecé a notar más cosas. Autos estacionados mucho tiempo, números desconocidos llamando, silencios en la línea, cosas que tal vez siempre estuvieron ahí, pero ahora tenían sentido. Y él también cambió. Antes tranquilo, ahora hablaba menos, miraba más alrededor, como si estuviera midiendo cada palabra. La última vez que lo vi, no hablamos mucho, solo caminamos, hasta que se detuvo. Me dijo que iba a dejar el caso. Así, sin explicación. Le preguntas por qué, silencio. Tardó varios segundos en contestar. Luego dijo algo que todavía me despierta en la madrugada, porque ya preguntaron por mí. No volví a verlo. No contesta llamadas, correo muerto, número fuera de servicio, y ahí entendí algo que no quería entender. Investigar había sido un error, porque hay preguntas que no están hechas para responderse. Y hay momentos en los que cruzas una línea invisible, y solo te das cuenta cuando ya estás del otro lado. Y lo peor es que después de eso, intenté seguir con mi vida. De verdad lo intenté, pero algo ya estaba roto. Hay un momento en el que el miedo deja de ser miedo y se convierte en rutina. No gritas, no corres, no llamas a nadie, solo te acostumbras. Mi trabajo fue lo primero en caer. Correos sin abrir por días, reuniones en silencio, micrófono apagado fingiendo problemas. A veces me conectaba a las reuniones y ni siquiera escuchaba lo que decían. Solo miraba mi reflejo en la pantalla. Y pensabas, ¿en qué momento llegué aquí? Dejé de afeitarme seguido. La cafetera empezó a llenarse de sarro. Había platos que lavaba solo cuando ya no tenía más que usar. Cosas pequeñas, pero que dicen mucho. Dejé de responder mensajes, amigos escribiendo. Todo bien. Hace rato no sé de ti, yo leía y no contestaba. No sabías qué decir. ¿Cómo explicas algo que ni tú entiendes? Un lunes por la mañana mi jefe me llamó directamente. No reunión. Llamada directa. Su tono era distinto, más humano. Me preguntó si necesitaba tiempo. No supe qué responder, porque en el fondo sabías, no era tiempo lo que necesitabas. Dejé de dormir bien. Reloj marcando 2:40 am, vecinos durmiendo, ciudad en silencio, y yo despierto, mirando el techo, escuchando cosas que tal vez ni estaban ahí. Empecé a desarrollar hábitos raros, revisar enchufes,
tapar la cámara del portátil, apagar el Wi-Fi en la noche. Cosas que antes me parecían exageradas. Ahora no. Una noche me miré al espejo del baño, luz blanca, ojeras, y por un segundo no me reconocí. Parecía otra persona, más cansada, más vieja, más rota, y todo volvía a lo mismo. La lista, tu nombre ahí. Esa imagen no se iba, ni trabajando, ni comiendo, ni intentando distraerte. Empezaron a pasar cosas pequeñas, una carta sin remitente vacía, una llamada que se corta, un ascensor que se detiene en tu piso sin que nadie suba. Nada concreto, pero suficiente. El día que todo se rompió fue un miércoles. ¿Recuerdas el clima? Estaba lloviendo. Siempre recuerdas cuando llueve. Tenía que entregar un informe importante, semanas de trabajo, no lo entregué. Simplemente no lo hice. Me llamaron a una reunión. Cámara encendida esta vez. Vi sus caras, serias, incómodas, y en ese momento supe que ya estaba decidido. No fue agresivo, no hubo gritos. Solo frases suaves. Creemos que necesitas enfocarte en ti. Esto no es un adiós definitivo, pero ambos sabíamos que sí lo era. Cerré el portátil. Silencio. Y por primera vez en mucho tiempo no tenía nada que hacer. Y ahí es donde los pensamientos se vuelven más fuertes. Cuando no hay distracciones, cuando no hay ruido, cuando no hay excusas. Dejé de salir varios días. Comida por apps, cortinas cerradas, teléfono en silencio. El mundo siguió, sin mí. Y fue ahí donde apareció la sensación más peligrosa. La de estar acorralado, no físicamente, mentalmente, sin respuestas, sin control, sin salida clara. Empecé a pensar algo que me asustó. Que tal vez ya era tarde para salir de esto. Esa noche no estaba haciendo nada especial, eso lo hace real, solo estaba sentado en el sofá, luz tenue, televisor apagado, mirando el celular sin usarlo, y entonces sonó. Una llamada, número desconocido. No era la primera. Pero algo en esa se sintió distinto. No sabes por qué. La dejé sonar unos segundos, pensando spam, error, otra broma del destino. Estuve a punto de ignorarla, pero contesté y no escuché nada, solo estática leve, respiración. Y entonces lo escuché. Hola, no dijo mi nombre, no tuvo que hacerlo. Reconocí esa voz al instante, más cansada, más grave, pero era él. Era aquel vecino que desde aquel suceso no sabía nada, quien fue el causante de este destino traumático e inconcluso. Sentí algo extraño, no alivio, no miedo, algo peor. Claridad, no supe qué decir, así que guardé silencio, y él habló primero. Sé que has estado buscando respuestas, y sé que cometiste un error. El corazón acelerado, le pregunté cómo consiguió mi número. Se rió, no una risa feliz, una risa cansada, y luego dijo algo que me dejó helado. Nunca lo perdiste. El aire se volvió pesado. Literalmente difícil de respirar, porque en ese momento entendí que él siempre había estado un paso adelante. Pensé que llamaba para amenazarme. Pero no. Su voz cambió. Más baja, más humana. No llamo para asustarte. Llamo porque ya es tarde. Le pregunté, ¿tarde para qué? La peor pregunta que podías hacer. Y lo que dijo después cambió todo. Porque ahora ya saben que hablamos. Y en ese momento, por primera vez en meses, entendí que esto nunca había terminado. No recuerdo cuánto tiempo pasé en silencio después de eso. Tal vez segundos, tal vez minutos. Pero lo primero que sentí no fue miedo, fue rabia. Porque en ese momento lo entendí todo de golpe. Todo lo que había perdido, todo lo que había cambiado, todo lo que ya no era. Y solo había una persona al otro lado de la línea. Él. No grité, no insulté, pero lo pensé. Pensé en decirle que arruinó mi vida. Pensé en colgar, pero no lo hice, porque en el fondo necesitaba respuestas. Le pregunté algo que llevaba meses guardando. ¿Por qué yo? No respondió de inmediato. Se escuchaba su respiración pesada, cansada, como alguien que ha cargado demasiado tiempo algo que nunca quiso cargar. Porque estaba cerca. No supe cómo reaccionar. No era personal, no era destino. Era azar. Y eso lo hacía peor. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Otra vez. Porque entendí que no había lógica. No había justicia. Solo una cadena de errores que me había alcanzado. Tal vez lo notó, porque su voz se volvió más baja, más humana. Nunca quise arrastrar a nadie. Pero esto no funciona así. Intenté hacer más preguntas. Muchas, demasiadas, pero me detuvo. No puedo hablar aquí, directo, sin adornos, silencio corto. Luego dijo, si quieres saber la verdad,
nos vemos, el corazón acelerado. Me dio un lugar y una hora, nada más. No dormí esa noche. Otra vez no. Pero esta vez era distinto. No era miedo. Era anticipación, como estar a punto de abrir una puerta que sabes que no puedes cerrar después. Era un sitio extraño para una confesión, una cafetería vieja, en un barrio que no frecuentaba, de esas que parecen detenidas en el tiempo. Llegué temprano, siempre llegas temprano cuando tienes miedo. Me senté al fondo, espalda a la pared, sin saber por qué, pero sintiendo que debía hacerlo. Llegó sin hacer ruido. Siempre fue así. Se sentó frente a mí, y por primera vez lo vi distinto. Estaba más viejo. No años, cansancio. Como si cada semana hubiera pesado más de lo normal. No hablamos al principio. Solo nos miramos. Dos personas unidas por algo que ninguno pidió. Fue él quien rompió el silencio. No soy quien crees. Frase cliché. Pero en su boca no lo parecía. Me dijo que había sido militar. No cualquier militar. Guerra real. Lugares que solo ves en documentales. Conflictos que el mundo olvida rápido. No hablaba con orgullo, ni heroísmo. Hablaba con desgaste, como alguien que sobrevivió pero dejó partes de sí allá. Aquí empieza el origen. Todo comenzó con un trabajo después de retirarse. Seguridad privada, consultoría, trabajos grises, nada ilegal al principio. Hasta que aceptó uno que no debió aceptar. No dijo nombres, nunca los dijo, solo una palabra. Gente que no pierde. Eso fue suficiente, no eran matones de esquina. No armas en la mesa, no gritos. Eran peor. Invisibles, empresas fachada, contactos en lugares altos, información como arma. Su trabajo era simple, evaluar riesgos, detectar vulnerabilidades, pero vio algo que no debía ver, y cometió el peor error posible, intentó salirse. Con esa gente no te sales. No amenazas dramáticas, peor. Silencios, advertencias sutiles, puertas que se cierran. Se mudó muchas veces, cambió nombres, ciudades, rutinas, siempre un paso adelante, hasta que dejó de ser suficiente. Eligió ese edificio porque era gris, normal, olvidable, el tipo de lugar donde nadie mira dos veces, traga saliva. Le pregunté por la lista, bajó la mirada. Era un mapa, no de lugares, de daños colaterales. Personas que podían verse afectadas si algo salía mal, vecinos, contactos, cercanos, gente en el radio de impacto. Nunca debiste estar ahí. Pero empezaron a vigilar el edificio. Y ahí... Entraste en el círculo. Le pregunté por el sobre. Asintió. Era una despedida. No sentí alivio. No sentí cierre. Sentí peso. Porque ahora tenía contexto. Esto no termina solo. Se enfría a veces. Pero nunca desaparece. Le dije que lo había perdido todo. Trabajo, paz, normalidad. No como reclamo, como hecho. No se defendió. No justificó. Solo dijo, lo sé. Y por primera vez parecía derrotado. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Por eso te llamé. No quería perdón, quería proponerte algo, y eso cambió todo. No podemos volver atrás. Pero podemos dejar de huir. Dijo que llevaba años preparándolo. No venganza, salida. Una sola oportunidad, no acción exagerada, realismo. Desaparecer de verdad, no cambiar de ciudad. Borrar patrones, identidades nuevas, rutas sin historia, cortes limpios. Pero tenía un precio. Dejarlo todo. Nombres, contactos, pasado. Le pregunté por qué ayudarme. ¿Por qué te arrastré a esto? Y porque ya no quiero seguir huyendo solo. En ese instante dejó de ser el vecino. Se volvió otra cosa. Alguien cansado, como yo. El plan no era seguro, nada lo era. Pero quedarse quietos era peor. No respondí de inmediato. Miré la taza de café, fría, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Pensé en mi vida antes de todo, rutinas simples, problemas normales, cosas que ahora parecían de otra persona. Me di cuenta de algo. Ya no estaba viviendo, solo sobreviviendo. Levanté la mirada y asentí. No sonrió, no celebró, solo cerró los ojos un segundo, como alguien que confirma una decisión irreversible. Y así empezó todo de nuevo, no como antes, sino como algo distinto, más oscuro, más real. Porque cuando aceptas perderlo todo, también aceptas convertirte en alguien que nunca pensaste ser. Y lo que vino después no fue una huida, fue una guerra silenciosa. El vecino no me explicó el plan como quien comparte una idea. Lo hizo como quien entrega una sentencia. No hubo mapas ni esquemas, solo frases cortas, precisas, y una mirada que parecía saber demasiado. No tienes que entenderlo todo ahora, me dijo. Solo tienes que seguir. Y yo seguí. No ocurrió nada espectacular al principio. Ni maletas, ni huidas, ni decisiones abruptas, solo pequeños cambios. Dejé de responder mensajes al instante.
Empecé a tardar en devolver llamadas. Era el inicio. El vecino lo había dicho claramente. Primero, debes dejar de existir en pequeñas dosis. Y eso era exactamente el plan. No huir, no desaparecer de golpe, sino borrarme lentamente de la sociedad, hasta que nadie notara el momento exacto en que dejé de estar. Una tarde, mientras miraba la pantalla sin escribir, sentí una presión en el pecho. No por culpa, por conciencia. Sabía que ya no podía detenerme. Hubo algo que tuve que ajustar. Mis ahorros no eran suficientes para la última fase, y aunque el dinero no era el centro del plan, sí era necesario para cerrarlo. Así que pedí otra oportunidad en el trabajo. Lo hice bien, con el tono correcto, la mezcla exacta de vulnerabilidad y compromiso. Mi jefe dudó, pero me la dio, y eso me rompió más de lo que esperaba, porque ahora no solo estaba desapareciendo, también estaba usando la confianza de otros como parte del proceso. Pero necesitaba tiempo. Y necesitaba ahorrar. No hubo abrazos dramáticos, ni cartas, solo encuentros que parecían casuales. Invité a mi madre a almorzar un martes cualquiera. La escuché hablar más de lo habitual. No interrumpí, no discutí. Solo observé, como si quisiera memorizar cada gesto. Con mi mejor amigo fue distinto. Salimos a caminar como antes, años atrás. Hablamos de cosas inútiles, fútbol, series, chistes viejos. Pero en medio de la risa, algo dentro de mí se quebró, porque yo sabía, y él no. Y debía ser así. El vecino fue claro. Si sospechan, todo se arruina. Con el paso de los días, mi rendimiento bajó. Errores mínimos, luego más grandes, un informe incompleto, una reunión olvidada, un correo enviado al destinatario equivocado, nada escandaloso, nada que pareciera intencional, pero todo estaba previsto. Una semana después llegó la primera advertencia formal. Mi jefe me llamó a la oficina. No estaba enojado, estaba decepcionado. Eso dolió más. No eres tú últimamente, me dijo. Y tuve que fingir sorpresa, confusión, preocupación. Actué bien, demasiado bien. Esa noche no dormí. No por miedo, por el peso de la coherencia. Estaba actuando en mi propia vida, y nadie lo sabía. El vecino reapareció sin avisar, como siempre. No preguntó cómo iba, ya lo sabía. Solo dejó una frase. Ahora viene lo difícil. Y se fue, no explicó más. Pero entendí, porque al día siguiente empecé a notar cosas. Coincidencias. Pequeñas fallas en la rutina. Personas que me miraban más de lo normal. Un correo que no recordaba haber enviado. Una contraseña bloqueada. Nada grave. Pero suficiente para sembrar dudas, incluso en mí mismo. El plan no solo me borraba hacia afuera, también me deshacía por dentro. Comencé a dudar de mi memoria, de mis decisiones, de lo que había hecho realmente. ¿Había olvidado ese archivo o nunca lo terminé? ¿Había enviado ese mensaje o alguien más lo hizo? El vecino me había advertido, llegará un punto en que ni tú sabrás qué es real, y eso es necesario. Ahí empezó el verdadero terror. No estaba en el plan, o tal vez sí. Nunca lo supe. Una noche recibí una llamada. Un compañero de trabajo había tenido un accidente, nada mortal, pero grave. El impacto en la oficina fue inmediato. Silencio, culpa colectiva, reorganización y, en medio del caos, dejé de ser el foco. El mundo siguió girando sin mirarme, y eso me heló. Porque entendí algo en ese momento. El plan no necesitaba que todo saliera perfecto, solo necesitaba que yo siguiera avanzando. Mis círculos empezaron a cerrarse, menos mensajes, menos invitaciones, menos menciones. Un día revisé mi chat principal, había silencio, no dramático, no violento, silencio orgánico. Ese tipo de silencio que ocurre cuando alguien se va apagando sin que nadie lo note del todo. Esa noche lloré, no por debilidad, por claridad. Intenté detenerme. Busqué al vecino, lo encontré en la misma banca de siempre. No sé si puedo seguir, le dije. Me miró largo rato, sin dureza, pero sin compasión. Nunca dijiste que querías poder, respondió. Dijiste que querías salir. El silencio entre nosotros fue insoportable, porque era verdad, y las verdades en ese punto ya no daban alivio. Días después ocurrió algo que no estaba previsto. Alguien del pasado reapareció, un antiguo amor, de esos que uno guarda en una caja mental que nunca abre. El encuentro fue casual, en la calle, bajo una llovizna torpe. Hablamos poco, pero lo suficiente para remover todo. Me dijo algo que me persiguió durante días. Te ves como si ya no estuvieras aquí. No supe qué responder, porque, en parte, ya no lo estaba. El vecino me llamó esa noche, primera vez que usaba mi nombre por teléfono. Estamos cerca, dijo, nada más. Pero su tono era distinto, más pesado, más definitivo. Y entonces lo sentí. Ese cambio invisible en el aire que solo aparece cuando algo irreversible está a punto de ocurrir. En los días siguientes todo tuvo un matiz extraño.
Las calles parecían más largas, las luces más frías, las voces más lejanas. Cada conversación cotidiana parecía tener un eco, como si el mundo estuviera despidiéndose sin saberlo. Una noche me detuve frente a mi casa y no entré de inmediato. Solo miré la puerta. Recordé versiones mías que ya no existían. Y entendí algo que me atravesó por dentro. El plan no era escapar, era convertirme en alguien que ya no pudiera volver. Entonces ocurrió lo más perturbador, algo que no estaba en ninguna explicación, algo que ni el vecino había mencionado. Empecé a notar patrones, repeticiones, miradas familiares en desconocidos, frases que parecían ensayadas por la realidad. Por primera vez dudé del vecino, no del plan, del alcance. ¿Hasta dónde llegaba realmente todo esto? La última escena antes del punto de no retorno fue simple, demasiado simple, un mensaje sin remitente guardado, solo una frase: cuando entiendas quién empezó esto, ya será tarde. Me quedé mirando la pantalla sin respirar, el pulso en los oídos, las manos frías, porque en ese instante, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el plan no solo me estaba cambiando, me estaba superando, y lo peor era que ya estaba demasiado lejos para detenerme. Llegó un momento en el que entendí que ya no había más ensayos, no más simulaciones, no más versiones intermedias de mí mismo. Había pasado meses volviéndome invisible, borrando rastros, dejando de existir en pequeñas dosis. Y ahora tocaba el paso decisivo. El vecino lo había dicho muchas veces: la invisibilidad no sirve si no sabes cuándo usarla. Y ese momento había llegado. Ya no era visible para casi nadie. En el trabajo era una sombra funcional. Cumplía, pero no destacaba. Nadie me llamaba primero, nadie me esperaba realmente. En mi vida personal era peor. Chats muertos, cumpleaños olvidados, planes que dejaron de incluirme. No dolía como antes, dolía diferente, como cuando una herida deja de arder, porque ya se volvió cicatriz. Fue entonces cuando el vecino me citó por última vez. No en la banca, no en los lugares habituales, un sitio neutro, sin recuerdos, un parque que no significaba nada. Ahí entendí que el plan ya no era teoría, era ejecución. No me explicó el plan completo, nunca lo hizo, pero esa noche me dio lo suficiente para entender el final. Cambio de identidad, salida limpia, un país lejano, tranquilo, pequeño, irrelevante para el mundo que quería olvidarme. Un lugar donde nadie buscara a nadie, un lugar donde uno pudiera empezar sin pasado. Cuando llegue el momento, me dijo, no dudes. Su voz no tenía firmeza militar, tenía cansancio, y eso fue lo que me asustó, porque por primera vez sentí que él no estaba seguro de llegar al final. Los días siguientes fueron extraños, demasiado normales, como si el mundo supiera que estaba a punto de romperse, y aún así decidiera seguir igual. El café de siempre, la gente de siempre, el ruido de siempre, pero todo tenía una capa invisible encima, una sensación de despedida que nadie más podía sentir. Entonces ocurrió, sin aviso, sin despedidas. El vecino desapareció. Intenté contactarlo como siempre, sin insistir demasiado, siguiendo las reglas. Nada. Un día. 2, 5, silencio. Pero al séptimo día llegó la maleta. No hubo llamada, no hubo mensaje. Solo apareció, en la puerta de mi casa, como si siempre hubiera estado ahí. Una maleta vieja, sin marcas, sin remitente. La abrí con manos temblorosas y ahí entendí todo. Documentos nuevos, pasaportes, identidades, nombres que nunca había pronunciado, rostros que ahora eran míos. Boletos de avión impresos, rutas indirectas, escalas absurdas, todo perfectamente armado, demasiado perfecto, demasiado final. Intenté llamarlo, una vez, luego otra, después muchas. Nada. Y en ese silencio entendí lo que no quería entender. El vecino no iba a venir, no porque no pudiera, porque no debía. Recordé algo que me dijo semanas atrás, una frase que en ese momento ignoré. Algunos planes solo funcionan si alguien se queda atrás. Esa frase me rompió, porque por primera vez entendí el costo real de todo. Quise detenerme, de verdad quise, cerrar la maleta, romper los documentos, volver a mi vida incompleta. Pero entonces recordé otra cosa, sus últimas palabras antes de desaparecer. Pase lo que pase, termina el plan. Esa noche no dormí, no lloré, no grité, solo me quedé sentado mirando la maleta abierta, sintiendo el peso de una vida que ya no podía vivir y otra que todavía no entendía. Salí de casa en la madrugada, por la puerta de atrás. Como habíamos planeado, dejé las luces encendidas, la cama desordenada, un vaso a medio llenar en la mesa, todo calculado, todo ambiguo, ni huida, ni despedida, solo ausencia. Caminé sin mirar atrás, no por valentía, por miedo a detenerme. En el aeropuerto me sentía irreal.
como si estuviera viendo a otra persona vivir mi vida. Llevaba barba y bigote falso, ropa neutra, una mochila sin historia. Mi nueva identidad me pesaba en los bolsillos. Cada paso era una mentira que sonaba demasiado fuerte en mi cabeza. Nadie me detuvo, nadie dudó, nadie me miró 2 veces, y eso fue lo más perturbador de todo. Desaparecer era más fácil de lo que imaginé. No sentí que fuera real hasta que el avión despegó, hasta que las luces de la ciudad se volvieron puntos, hasta que entendí que todo lo que conocía ya no me pertenecía. Horas después, crucé otra frontera, y luego otra, y otra, hasta que finalmente llegué. El lugar parecía inventado, montañas suaves, aire limpio, silencio, un país pequeño, tranquilo, lejos de todo lo que alguna vez me persiguió. Un lugar donde nadie preguntaba demasiado, un lugar donde la gente vivía lento, como si el tiempo no tuviera prisa. La primera vez que pisé esa tierra sentí algo que no esperaba. Paz. No felicidad, no alivio. Paz. Una paz extraña, desconocida, como si mi cuerpo hubiera llegado antes que mi mente. Pero el miedo no se fue, no del todo. Durante semanas miraba por encima del hombro, analizaba rostros, evitaba rutinas, dormía poco, soñaba con listas, con nombres tachados, con puertas que se cerraban solas. Y aún así, la vida empezó a pasar, lenta, nueva, diferente. Pensé muchas veces en volver a buscar respuestas, en saber qué pasó realmente, en entender hasta dónde llegaba todo. Pero recordé la lección más importante de todas, la única que realmente importaba. La curiosidad fue lo que empezó todo. Y también lo que casi me destruye. Así que decidí no investigar más, no buscar, no remover, porque entendí algo demasiado tarde. No todas las verdades liberan, algunas solo vuelven a encadenarte. Con el tiempo acepté algo que me dolió más que el miedo. El vecino nunca estuvo en el plan final, no porque no quisiera, porque no podía. Estaba demasiado dentro, demasiado expuesto, demasiado marcado. Él no estaba diseñando su escape, estaba construyendo el mío. Y esa verdad me acompañará toda la vida. A veces, en las tardes silenciosas de este lugar que ahora llamo hogar, me siento frente a la ventana. Miro las montañas, escucho el viento, y pienso en él, en todo lo que hizo, en todo lo que nunca dijo, en todo lo que se llevó consigo. Nunca supe su nombre completo, nunca supe su historia entera, y tal vez eso también fue parte del plan. Hay días en los que me pregunto si sigue vivo, si logró desaparecer como me enseñó. Si en algún lugar del mundo también está mirando una ventana distinta. Pero ya no busco respuestas. Aprendí a vivir con los espacios vacíos, porque al final entendí algo que nadie me dijo al principio. Desaparecer no es dejar de existir. Es aprender a vivir con una vida que alguien más pagó por ti. Y aunque hoy camino libre, aunque respiro sin miedo, aunque tengo un nombre que nadie persigue, hay algo que nunca cambió. Cada vez que veo una maleta vieja, cada vez que escucho pasos en la madrugada, cada vez que alguien me pregunta de dónde soy, recuerdo. Recuerdo que hubo una vida antes de esta, una que quedó encendida en una casa con las luces prendidas, esperando a alguien que nunca volvió. Y a veces, muy pocas veces, cuando el silencio es demasiado profundo, todavía me pregunto si algún día alguien tachó mi nombre. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Esta historia no es solo una historia, es el inicio de algo nuevo en el canal, un formato distinto, más profundo, más humano, historias largas que se sienten, no solo que se escuchan. Si te gustó este tipo de contenido, si sentiste la historia, si en algún momento te olvidaste de que era solo una narración, suscríbete, porque esto recién empieza. Voy a traer más historias como esta, más intensas, más reales, más difíciles de olvidar. Nos vemos en la próxima historia.